Bienvenidos a los seminarios de Fisiología de la Unidad Curricular Cardiovascular y Respiratorio. En la siguiente serie de videos se presentará el práctico Regulación de la presión arterial en el conejo in vivo, en el cual se proponen como objetivos generales: caracterizar el registro de presión arterial terminal en condiciones basales in vivo y evidenciar algunos de los mecanismos reflejos neurales y hormonales que participan en la regulación a corto plazo de la presión arterial. Un modelo in vivo nos permite estudiar el funcionamiento y los mecanismos que operan para regular una o varias variables fisiológicas en un animal entero in vivo. En el registro de presión terminal se registra la presión arterial de manera directa, mediante la colocación de un catéter con solución salina dentro de la arteria misma. Este constituye un abordaje invasivo que requiere anestesiar al individuo. Por lo tanto, se debe considerar la elección de un anestésico adecuado. En nuestro práctico, el anestésico seleccionado es el uretano. El uretano es un anestésico muy utilizado en experimentación animal, ya que mantiene al animal anestesiado por periodos prolongados de tiempo. Presenta efectos mínimos sobre el sistema cardiovascular respiratorio y no requiere ventilación mecánica. Sin embargo, debe considerarse manipular con precaución, ya que es hepatotóxico y cancerígeno. Además, deprime la temperatura y, por tanto, debe prestarse atención a dicho parámetro durante el desarrollo del práctico. En cuanto al preparado biológico a utilizar, se trata de un conejo adulto, específicamente la arteria femoral y el sistema de regulación de la presión arterial. El conejo posee un tamaño adecuado que facilita el abordaje quirúrgico y presenta parámetros fisiológicos a medir similares a los de otros mamíferos. Es relativamente fácil su manipulación y adquisición, pero sobre todo se elige al conejo por presentar vasos sanguíneos con un calibre adecuado, lo que hace accesible su cateterización. Una vez pesado el conejo, se procede a la inyección de midazolam intramuscular a una dosis de 0,5 mg por kilogramo. El midazolam es una benzodiazepina sedante de rápido efecto hipnótico. Luego, el conejo es anestesiado mediante la inyección de uretano intraperitoneal a una dosis de 1,5 mg por kilogramo. Una vez que se constata que el animal está anestesiado y no presenta reflejos, este se coloca en una mesa para cirugía. Debido a que los mamíferos pequeños son propensos a la hipotermia, sumado al hecho de que es uno de los efectos adversos característicos del uretano, debemos colocar al animal en una mesa para cirugía térmica. A continuación, se procede a sujetar al animal a la mesa y colocar una vía periférica. Para eso, se rasura una de las orejas y se coloca una vía venosa periférica cebada con suero heparinizado en la vena marginal de la oreja. Esta vía es seleccionada debido a su fácil acceso para la reposición de líquidos y administración de fármacos o sustancias intravenosas. Se comienza con el aporte de suero fisiológico a una frecuencia de goteo de 2 gotas por minuto. En la región anterior del cuello se realiza una incisión en la línea media de aproximadamente 5 centímetros. Se diseca hasta exponer la tráquea. Se separa de los planos profundos y se realiza un corte transversal de menos de 1 centímetro entre 2 anillos traqueales. Luego se coloca la cánula traqueal. La traqueostomía tiene como objetivo reducir la resistencia de la vía aérea. Además, la misma puede ser necesaria en una eventual asistencia respiratoria mecánica. Con el fin de monitorizar al animal, se procede a monitorizar la temperatura corporal. Se registra la actividad eléctrica cardíaca mediante la colocación de electrodos para electrocardiograma en la derivación de 2. Se registra la respiración. Para esto último, se pasa un hilo en la línea media entre el abdomen y el tórax del conejo y se conecta a un transductor de tensión. Una vez que se obtienen los registros del electrocardiograma y respiración en simultáneo, se procederá a cateterizar la arteria femoral mediante la introducción de un catéter intrafemoral con el fin de registrar la presión arterial terminal.
Finalmente, se monitoriza la presión arterial femoral. El dispositivo experimental está conformado por un sistema de registro del electrocardiograma con los electrodos conectados a un amplificador, un sistema de registro de la respiración que contiene un transductor de tensión conectado a su correspondiente amplificador, y finalmente el sistema de registro de la presión arterial. Este último consta del catéter conectado al transductor de presión y a un amplificador sucesivamente. Para la calibración del registro obtenido, como se detallará más adelante en este video, se utiliza también un manómetro de mercurio. Cada amplificador a su vez se conecta a un canal o entrada de una tarjeta conversora analógica digital, la cual digitaliza la señal. Luego, dicha señal es adquirida en una computadora con el software de adquisición adecuado, en nuestro caso el LabChart. En conjunto, constituyen el sistema de adquisición y procesamiento de las señales. A continuación se muestra una representación del dispositivo experimental, así como del sistema de registro y adquisición. Previo a la cateterización y considerando que la señal obtenida de presión es adquirida en unidades de voltaje, se debe realizar la calibración del sistema. La calibración nos permite expresar la presión en una unidad adecuada de presión, milímetros de mercurio, y cuantificar las variaciones en la presión. Para eso se utiliza un manómetro conectado al transductor de presión. Mediante dicho manómetro se generan cambios de presión de magnitud conocida y se observan las variaciones de voltajes correspondientes a dichos cambios de presión en milímetros de mercurio. Para cuantificar la calibración debe señalarse que el registro de calibración fue procesado en el software Spike. Como se puede observar en el registro, los aumentos de presión ejercidas desde el manómetro inducen aumentos proporcionales en el voltaje. Noten que cada cursor marca el voltaje en milivolts. A continuación, la relación entre la presión ejercida en el transductor y el voltaje deberá ser tabulada y graficada. Como se puede observar en el gráfico, la relación entre el voltaje y la presión es lineal y puede representarse mediante una ecuación de función I es igual a X más B. En esta ecuación, A representa la pendiente o el factor de conversión. A partir de dicha ecuación, posteriormente, se podrá convertir todos los datos obtenidos en milivolts a milímetros de mercurio a partir de despejar la ecuación, siendo I el valor de voltaje. Para la obtención del registro de presión femoral se realiza una incisión sobre el trayecto de la arteria femoral de 5 centímetros aproximadamente. Se diseca e identifica primero el paquete vascular nervioso y luego se diseca la arteria. A continuación, se cateteriza mediante la introducción del catéter. Dicho catéter se conectará a continuación al transductor de presión o estátan. En el video se puede observar el pulso arterial una vez efectuada la cateterización. Es importante, por ejemplo, que el catéter contenga suero heparinizado como anticoagulante, que sea lo más corto posible y que el diámetro no sea muy reducido. Es fundamental eliminar burbujas de aire, tanto dentro del catéter como en el transductor, con el fin de que la presión arterial sufra la menor distorsión posible. La señal de presión entonces es censada por dicho transductor y transformada en una señal eléctrica. La misma es amplificada por el amplificador y digitalizada por la tarjeta conversora analógica digital, con el fin de que la computadora pueda adquirir la señal del registro deseado. Objetivo general 1. Caracterizar el registro de presión arterial terminal en condiciones basales in vivo.
En el siguiente video se observa en el registro superior el electrocardiograma, en el registro del medio la respiración y en el registro inferior el registro de la presión arterial terminal. Para facilitar el análisis, el registro de presión arterial ya se muestra expresado en milímetros de mercurio. ¿Qué características tiene el registro de presión arterial? Identifique una onda. Analícela. ¿A qué corresponde cada fase de la onda? Calcule el valor de presión diastólica y sistólica. Calcule la presión arterial media y diferencial o presión de pulso. El siguiente video muestra el registro basal, pero ahora se modificó la ventana temporal. Específicamente, se aumentó el rango de tiempo observado. ¿Nota alguna onda u oscilación diferente en el registro de presión arterial? Indague sobre las distintas oscilaciones identificables en un registro de presión arterial. En cuanto al segundo objetivo planteado anteriormente, evidenciar algunos de los mecanismos reflejos neurales y hormonales que participan en la regulación a corto plazo de la presión arterial, se procede en una primera instancia a disecar las carótidas y los nervios vagos. Para la realización de las maniobras, en ambas regiones laterales del cuello se realiza una incisión longitudinal de manera de obtener acceso a las arterias carótidas y a ambos nervios vagos, rama derecha e izquierda. Se identifica y deseca cada componente. A continuación, se procederá a la compresión unilateral de la carótida derecha. ¿Qué efecto espera observar sobre la presión arterial? En el registro de la presión arterial, registro inferior, se muestra el efecto que produjo sobre la presión arterial femoral la compresión de la carótida y su descompresión. Describa los resultados observados. Cuantifique la presión sistólica y diastólica antes, durante y después de la maniobra experimental. ¿Conoce el mecanismo de acción del reflejo varoreceptor carotídeo? Plantee los resultados esperados al comprimir la carótida por debajo o por encima del seno carotídeo. Con la compresión, ¿en qué posición son compatibles los resultados? A continuación, se procederá a comprimir ambas carótidas. El registro muestra el efecto que se produjo sobre la presión arterial femoral durante la compresión y descompresión de ambas carótidas. Describa los resultados observados. Cuantifique la presión sistólica y diastólica antes, durante y después de la maniobra experimental. Compare los valores de presión con los de la maniobra anterior. En el siguiente registro se observa el registro de presión arterial femoral antes y después de ligar ambos nervios vagos. El momento en el que ambos nervios son ligados mediante el atado de un hilo se señala con el cursor vertical. Describa los resultados observados. Cuantifique la presión sistólica, diastólica y de pulso antes y después de la maniobra experimental. Considerando que con la ligadura se lesiona a ambos nervios y por lo tanto se elimina la actividad vagal, explique el efecto observado. Plantee otras estrategias experimentales alternativas a dicha maniobra. Finalmente, se inyectó por vía intravenosa adrenalina a una dosis de 0,3 microgramos por kilogramo. El cursor en el registro señala el momento en el que se administró por la vía colocada en la vena marginal de la oreja adrenalina. Describa los resultados observados. Cuantifique la presión sistólica y diastólica antes y después de la maniobra experimental. ¿Conoce el mecanismo de acción de la adrenalina? Discuta sobre el efecto de la adrenalina sobre la presión arterial. ¿Qué efecto espera sobre la presión arterial si se hubiese administrado noradrenalina? ¿Qué componente del varorreflejo utiliza noradrenalina como neurotransmisor? ¿Sobre qué receptores actúa la noradrenalina y dónde se expresan dichos receptores?
Discuta los resultados esperados en comparación a los obtenidos a la administración de adrenalina. Tómese tiempo para reflexionar sobre las principales conclusiones que le permite plantear los resultados obtenidos en este práctico.